Agradecemos a Wendy Figueroa, ella está en la Red Nacional de Refugios. Hay un estudio que está revelando que el feminicidio ha crecido en los últimos 3 sexenios ante políticas que pues han emprendido, que han sido pues obviamente fallidas. Wendy, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Un abrazo a ambos. ¿Qué tanto crecimiento ha tenido en estos 3 sexenios el feminicidio? Vemos notas de manera muy irregular. Sonora, nuestro estado, desafortunadamente, pues encabeza uno de esos lugares, deshonrosos lugares, pero a nivel país, ¿cómo estamos? Bueno, pues a nivel país, lamentablemente hemos visto que efectivamente pues pasamos de tener 7 feminicidios diarios a tener al día de hoy más de 11 feminicidios al día de mujeres y niñas y adolescentes. Y esto pues efectivamente es una deuda histórica, importante decirlo, que viene pues arrastrándose desde sexenios pasados, pero que hoy vemos que se agudiza precisamente por temas de militarización, por ejemplo, de nuestras calles, ¿no? La presencia de la militarización en nuestras calles, en nuestras comunidades, pues llevan a cooptar los espacios públicos y privados de las mujeres y a estar en mayor riesgo. Si a eso le sumamos la cadena de impunidad, de omisión que hay en el tema de violencia contra las mujeres, pues esto nos lleva a tener, y es un dato también muy lamentable, actualmente tenemos más del 80% de impunidad en nuestro país, es decir, son solamente el 20% de las carpetas de investigación que tienen un procedimiento real, confiable y que hay una sentencia. Y esto pues lleva a mandar el mensaje que hemos visto diariamente. Ahorita escuchaba los asesinatos que existen precisamente pues a nivel nacional, porque el mensaje que se da es que no pasa nada si se asesina a una mujer, a una niña en este país. No hay todo un proceso de acceso a la justicia integral. Estos 3 sexenios a los que te refieres, ¿es el de Fox, Calderón y Peña Nieto, o te refieres al presente sexenio, al de Peña Nieto y al de Calderón? No, estamos hablando de los 3 sexenios, ¿no? Hablamos que efectivamente el haber puesto militarizar el país pues lleva a una situación bastante grave, que lleva justo a tomar las calles con este tema de simplemente impunidad y no de acciones de prevención, y esto lo estamos viendo en el sexenio actual. No ha cambiado, Ok. en realidad sigue estando presente, ¿no? Entonces, de Calderón a la fecha. Así es. Y otra cosa, Wendy, por ejemplo, en Sonora, a raíz de la entrada del nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, el de Alfonso Durazo, se activó en los últimos días del mandato de la gobernadora Claudia Pavlovich la alerta de género. Este mecanismo ha funcionado. En el Estado, pues a lo mejor sería prematuro, ¿no? Aunque nosotros esperaríamos que ya estuviera dando resultados. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Funciona, no funciona? ¿Qué le hace falta a los Mira, mecanismos esos? Las alertas de violencia de género son uno de los 3 mecanismos que están en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que van dirigidos precisamente para garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres y de las niñas a través de acciones de prevención, eliminación, sanción y atención. El problema de las alertas de violencia de género que tenemos y que lo hemos estado reflejando constantemente las organizaciones de la sociedad civil es que no hay un seguimiento y se confunde las acciones de prevención y atención con acciones de pintar de naranja cada 25 de noviembre o cada 25 de cada mes, sin hacer acciones que transformen en el fondo la problemática. Es decir, necesitan que haya acciones que eliminen las brechas de desigualdad, que eliminen la discriminación y que garanticen la seguridad de las niñas y las mujeres en espacios públicos y privados. Mientras las acciones de las violencias de género no estén enfocadas ahí, estamos viendo solamente parches y políticas que no subsanan el fondo de esta problemática. Y esa es una gran deuda que se tiene. No hay seguimiento de las acciones que se presentan, por lo tanto, lo que no se da seguimiento y no hay una evaluación, no podemos saber el impacto que se tiene. Y eso esperamos que efectivamente ahí en Sonora se acaba de implementar, pero esperaríamos que efectivamente estas áreas de oportunidad se tomen en cuenta y que desde ya no nos vayamos a campañas, insisto, de pintar de naranja los 25. Necesitamos acciones que realmente
pues disminuyan estas violencias y empiecen a construir una cultura de igualdad y de cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres. Hasta ahorita no las hemos visto. Wendy, ¿quiere decir que lo que se ha hecho no ha funcionado si nos vamos a sexenios más atrás, o bien que antes no se visibilizaba o no se documentaba todo lo que pasaba, que quizás antes pasaban más hechos, pero los medios de comunicación, puesto que las autoridades no nos daban la información, no lo dábamos a conocer? ¿O qué es lo que está pasando? ¿O que es una sociedad más violenta? Tanto que se habla de el machismo, de todo esto, ¿no ha habido un cambio en esto? ¿Ha habido un retroceso? No, yo creo que recordemos que las violencias contra las mujeres, las violencias machistas son estructurales y sistémicas, es decir, para que haya un cambio, tiene que haber un cambio en todos los niveles, en todos los sectores, en las 32 entidades federativas. Y tiene que ser una política de Estado que promueva desde los primeros años de vida una educación igualitaria, libre de violencia. Se han hecho intentos históricamente desde hace varios sexenios. El problema es que no hay continuidad. Recordemos que nuestro país es un país federalizado y el problema de las políticas para eliminar las violencias contra las mujeres son políticas gubernamentales, no políticas de Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber un gobierno que implemente una política que está empezando a hacer cambios, pero llega otro y entonces se borra toda la historia, ¿no? Mientras no estemos dando este seguimiento, esta evaluación, no podemos tener acciones trascendentes que continúen con el tiempo para que realmente pueda haber un impacto. Lo que está pasando hoy día nos parece a muchas organizaciones de la sociedad civil es que se está desmantelando algunas de las propuestas que empezaban a tener cambios, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del Sistema Nacional de Cuidados Infantil. Ya no existe. Estamos hablando que hoy día se eliminó el INDESOL, por ejemplo, ¿no? Que es una de las instituciones nacionales importantes en el tema de la democracia y la ciudadanía. Y así podemos poner muchos ejemplos. El punto es que mientras no hayan políticas de Estado que garanticen la seguridad de las mujeres y las infancias, vamos a tener estos retrocesos. Hoy día hay mayor conciencia, hay mayor información, no solamente por los medios, sino también por las acciones que se han realizado a través del movimiento feminista. Creo que hemos avanzado en algunas cuestiones, ¿no? Allá hay cada vez más estados que tienen, por ejemplo, la despenalización del aborto. Y bueno, el que la Suprema Corte de Justicia haya declarado inconstitucional penalizarlo, que no quiere decir que esté legalizado en todo el país, pero ya es un avance. Hay avances sin duda y hay que mirarlos, pero siguen existiendo políticas que no son de Estado y que están careciendo de una transversalización de perspectiva de género. Se sigue administrando la violencia y no atendiéndola. Y mientras se siga administrando la violencia, pues vamos a seguir teniendo estos números tan elevados de feminicidios y de violencias en espacios públicos, privados e incluso ahora cibernéticos. Si el Estado está fallando, Wendy, e incluso está recortando recursos para algunos programas, como ya lo mencionabas, no sé si existan las asociaciones o las organizaciones privadas o desde la sociedad civil que estén apoyando y que estén haciendo buenas prácticas para evitar la violencia contra las mujeres. Sí, bueno, experiencias hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, les puedo platicar la campaña que acabamos de hacer, que además es algo constante, de el perifoneo, de llegar a espacios donde efectivamente las mujeres no tienen acceso a internet o que no pueden estar teniendo acceso a otros medios, donde el perifoneo lleva a mandar este mensaje de que hay opciones para las mujeres, pero también para hacer visible que la persona responsable de la violencia es el agresor. Okay. ¿Y por qué es importante decir que es el agresor? Porque en México y en muchos otros países, pero hablando de México, la violencia contra las mujeres es el único delito donde la víctima, donde la mujer tiene que comprobar que ha sido víctima. Donde si tú vas y dices que te robaron un coche, nunca te preguntan si estás seguro que tu coche era rojo y las placas que estás diciendo son esas. Cuando una mujer va a denunciar, siempre le preguntan si está segura, si no está equivocada, que lo piense bien. Entonces necesitamos justo cambiar esa mirada y esa estructura patriarcal que todas las organizaciones gubernamentales han estado perpetuando. Y vimos cambios de mujeres que se acercaron a nuestros servicios, que pudieron alzar la voz, que pudieron iniciar un proceso de acompañamiento. Entonces, hay buenas prácticas que se han llevado a cabo. Estamos hablando también de acciones que se promuevan la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, reconociendo el impacto que tuvo, por ejemplo, la pandemia de COVID-19 en el espacio económico.
mayoritariamente las mujeres. Entonces, bueno, iniciativas existen. El punto es que, como bien lo decíamos y lo dijiste, pues no siempre se apoya desde el gobierno federal o desde los gobiernos municipales y estatales. Pareciera ser que es un tema a conveniencia o es un tema de moda. Y bueno, hablar de la igualdad, de la democracia, tiene que ver con eliminar las brechas de desigualdad, de impunidad y de violencias que viven las mujeres y las infancias. Mientras no se entienda eso, pues difícilmente va a poder haber un avance y que estas políticas sean continuas e, insisto, se transforman en políticas de Estado. No importa el partido político, tendrían que estar funcionando y siendo garantes. ¿Qué acciones han emprendido en estos 3 años que lleva el gobierno federal para, pues, evitar los feminicidios? ¿Qué acciones concretas ha habido o no ha habido nada, Wendy? Mira, han habido intentos, me parece, yo no podría decir que nada, pero para evitar los feminicidios, bueno, hemos visto que se han dedicado a hacer un conteo de los feminicidios y a decirnos constantemente si se incrementaron o se disminuyeron, pero hace falta justo hacer un seguimiento, una evaluación y hacer cambios en el acceso a la justicia. Se han hecho intentos de pedir que a nivel nacional se tipifique o se investigue de forma inmediata cualquier asesinato contra mujeres y niñas como feminicidio, pero volvemos a lo mismo, es una propuesta que se dio, que muchas de las feministas de organizaciones celebramos. Efectivamente, uno de los graves problemas es que no se tipifican los delitos correctamente en nuestro país. Muy pocos asesinatos de mujeres se tipifican como feminicidio, la mayoría es como homicidio o como suicidio. Y esta propuesta que surgió incluso de la Suprema Corte nos pareció muy importante, después fue avalada por el Senado, pero ya no se sigue, ¿no? No hay un seguimiento. Eso es empezar a hacer cambios, hacer registros, por ejemplo, de mujeres asesinadas por razones de género y desagregadas, también sería importante. Me parece que han habido intentos, pues, fallidos, que no son completos, o hablar de este presupuesto. Nos dicen que el presupuesto 2022 y efectivamente tuvo un incremento de más del 70% que en el anexo 13, que es histórico. Pero si lo analizamos, pues va dirigido a proyectos asistencialistas que no van dirigidos a eliminar esto que hablábamos, ¿no? La corrupción, la impunidad, las violencias contra las mujeres. Al contrario, se quitó presupuesto a fiscalías que están atendiendo la trata y los feminicidios. Entonces, pues son de las cosas que podemos ver como positivas, pero cuando haces un análisis desde una mirada feminista de derechos humanos, vemos que todavía sigue existiendo esta idea populista de asistencialismo, donde se ve a la sociedad como pueblo y no como ciudadanía. Y cuando no ves a la ciudadanía como tal, pues tampoco la ves como pensante, toma de decisiones, y no se pone en el centro de la actuación los derechos humanos. Ese es el problema que existe hoy, me parece, en este gobierno, donde hay buenas intenciones, pero las buenas intenciones no se transmiten en acciones puntuales y garantes. Los resultados los estamos viendo. Insisto, no es un problema de este gobierno, es histórico, pero sí le toca a este gobierno hacer cambios y creo que van muy lentos en ese aspecto. Pues le agradecemos mucho a Wendy Figueroa Morales de la Red Nacional de Refugios por estar con nosotros y hablar de este importante tema.